¿Todo bien por acá? Perfecto. Señores, cuéntenme alguna novedad con relación a las actividades que teníamos pendiente para la semana pasada. ¿Todo se entiende? ¿No hay inconvenientes, imprevistos? ¿Está todo en orden? Buenas noches, profesor. Hola, hola, Virginia. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, Sí, todo bien. fíjese, qué bueno. Yo sé que ya usted, a lo mejor cuando usted validó quienes habían ya entregado las prácticas, lamentablemente yo tuve que ingresar mi tarea un día después, o sea, el 15, Ok, perdón, el lunes, porque el domingo, cuando traté de ingresar aquí en mi casa, se me hizo imposible por el internet. ok. Entonces, el lunes temprano, cuando llegué al trabajo, entonces Puedo hacer yo envié mi práctica. Ok. Eh, no soy tan estricto que si pasan algunas horas ya le quito los puntos. Casi siempre pongo las actividades que cierren el lunes a la medianoche. No sé si ese es el caso de esa actividad. A veces la pongo el mismo domingo a la medianoche. Pero todavía no he realizado las evaluaciones. Lo voy a verificar Ah, ya a ok. partir de mañana, Dios mediante. Ah, ok. Ok. Para así, Ok. pero le voy a compartir los avances. Sé que estoy un poquito retrasado en ese sentido, pero entiendo ya que esta semana tengo que entregarles a ustedes para que sepan cómo va. Bien, Ah, ok. Ok. perfecto. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias, amén. Amén a usted. Entonces, señores, voy a proceder a compartir mi pantalla para dar inicio a las actividades del día de hoy, que son varias. Ya en esta semana, quizás un poquito más, yo le voy a dar un poquito más de tiempo. Tenemos estas dos unidades que tenemos que trabajar. Estaba habilitada hasta ayer, si no mal recuerdo, solamente la 4, pero tenemos que trabajar la 5. No es nada complejo, ¿no? Recuerden que estamos en el módulo básico. Pero sí, para los que tienen poco conocimiento, va a requerir un poquito más de tiempo para afinarlas, concluirlas. Entonces, cada una de las actividades que hemos habilitado el día de hoy contienen un audiovisual, varios audiovisuales, que les van guiando paso a paso por el desarrollo de la actividad de la unidad. O sea, por ejemplo, en el caso de la actividad práctica de la unidad 4, que va a trabajar, se va a referir al tema, a los temas de ordenados de datos y filtrados de datos. Aquí hay una práctica que ustedes tienen que realizar, pero esa práctica se va realizando en los audiovisuales paso a paso. O sea, que aunque el día de hoy la vamos a explicar en este encuentro, si en dado caso mañana usted no quiere ver la grabación completa del encuentro, puede acudir a estas herramientas que también van a tener acá disponibles. Bien. Y estas que están acá también tienen sus herramientas audiovisuales. Entonces, como cada unidad, tenemos de entrada una instrucción, un foro de socialización de la unidad o de la unidad anterior y una guía de trabajo teórica que la tiene cada unidad en base a cada uno de los tópicos que estemos tratando. Acá tenemos una hoja donde nos indica cómo utilizar los filtros, aunque aquí les va mostrando paso a paso. Esto viene siendo algo como un poquito más expreso, ¿no? Porque va directo a la parte de filtrado. Pero entendemos que en ocasiones a veces por cuestiones de tiempo no queremos ir paso a paso por acá o haciendo la lectura comprensiva. Entonces, por eso me quise agregar los audiovisuales. Entonces,
Si se fijan, bien explícito, ahí lo tenemos. La guía de la unidad 4, una guía bien cortita, 14 páginas, incluyendo el índice y todo, y la presentación, o sea que es bien directa a los temas que vamos a tratar. Y la instrucción, ya aquí vamos viendo otras opciones como el analizar, el consolidado, que estas opciones, estas funciones las vemos más la desarrollamos mucho más en los módulos intermedios y avanzados de Excel. Aquí se le da una ojeadita por encima, pero más adelante, entonces vamos profundizando mucho más en esos aspectos. Y por último, acá el foro, que ya veo que hay participación. Un foro sencillo. Vamos a dejar un resumen sobre lo que se trató en la unidad 3. Viene siendo más como algo de repaso. Bien, entonces acá tenemos los audiovisuales de cada uno, como les indicaba, y la actividad práctica. Cuando la descargamos, nos vamos a dar cuenta de que acá tenemos una actividad con varias hojas acá abajo. Tenemos 5 hojas de ordenado y 5 hojas de filtrado. Hay una diferencia entre el ordenado y filtrado. Bien, el ordenado lo que hace es, como el nombre lo indica, ordena los datos de una tabla en base a criterios establecidos. Puede cambiar el orden dependiendo. Yo quiero que, por ejemplo, en el caso de categoría, que me muestre la categoría de forma ascendente con relación al nombre de la categoría, o que tome como valor un rango de fecha para hacer el ordenado, o por ejemplo la fecha de menor a mayor, o de la más vieja a la más reciente, por ejemplo. Bien, en el caso de los números de los precios, de menor a mayor o de mayor a menor. El ordenado siempre busca simplemente un orden en base a un criterio, pero no oculta información ni elimina información. Bien. En cuanto al filtrado, es similar porque también se rige en base a un criterio, en base a una toma de decisión, por decirlo así, o una validación. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, que me muestre todos los vendedores que cumplan con un criterio en específico, por ejemplo, el nombre de un vendedor, en este caso Suyama o Leverling, y así sucesivamente, yo puedo especificar a través de un filtro para que solamente me muestre los records o los datos que cumplan con un criterio específico. En este caso, lo que hace el filtrado es que oculta los registros que no cumplan con ese criterio, para solo mostrarme los que sí cumplan con ese criterio. Nunca, en ninguno de los dos casos, ni en ordenado ni en filtrado, la información se elimina. Solamente en el caso del filtrado se oculta la que no cumpla con el criterio que ya hemos preestablecido. Bien, entonces, en cada una de las hojas vamos a tener aquí arriba en un cuadro negro el requerimiento que debemos ordenar. En este caso, por ejemplo, nos pide que debemos ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Entonces, en este caso yo tengo aquí la casilla categoría. Yo la voy a seleccionar completa. Puedo seleccionarla con el título. No hago la selección desde acá arriba porque el cuadro de la instrucción me ocupa un espacio que yo no quiero trabajar. Bien, entonces, en este caso yo lo que hago es selecciono desde el encabezado. Son solamente 500 ítems. Y ya teniéndolo acá, yo tengo acá arriba la selección hecha. Entonces, acá en el menú inicio, en la sección de edición, tengo aquí la opción de ordenar y filtrar. Bien, si le digo que es de la A a la Z, él me indica este cuadro indicándome que ha encontrado datos junto a su selección
y que si no lo selecciono no se ordenarán. Entonces, si por defecto está que amplíe la selección, o sea que cuando yo le diga ordenar, él va a ordenar mariscos con su fila completa hacia la nueva posición donde irá. Si le digo continuar con la selección actual, él solamente me va a cambiar los datos, me va a ordenar los datos en esta columna. Y entonces la base de datos va a perder la integridad porque ya quien vendía los mariscos ahora va a vender otra cosa, porque va a cambiar acá. Entonces, por defecto se deja en ampliar la selección, pero si en dado caso en algún momento tenemos la necesidad de ordenar solamente una columna, también lo podemos hacer seleccionando acá. Bien. Entonces, si se fijan, ya de manera ascendente quiere decir de la A a la Z, aquí vemos cómo se ha ordenado los diferentes, las diferentes categorías. Bien. Si vamos al ordenado 2, la siguiente hoja, nos pide que debemos ordenar la base de datos según el total de forma descendente. La tabla tiene aquí la columna total. Y acá nuevamente vamos a ordenar y filtrar y en vez de seleccionar de la A a la Z, seleccionaríamos de la Z a la A. De mayor a menor. Nuevamente le digo que amplíe la selección, ordenar. Y aquí tengo el ordenado en base al total. De manera descendente. Bien. Así quedaría. Entonces, el ordenado 3. ¿Cómo funcionaría el ordenado 3? Nos dice, ordena la base de datos según el siguiente orden de proveedor. Aquí tengo algunos proveedores, que son estos que están acá. Son nombres que están como en inglés. Los vamos a utilizar así mismo. Entonces, él me dice que tiene que tener esa secuencia. Primero este, luego este, luego este. Si se fijan, están separados por una coma. Y luego este. Y me dice, y los demás proveedores al final en cualquier orden. Bien. Entonces, yo voy a seleccionar esta lista porque no quiero digitarla. La selecciono hasta acá y la copio. Clic derecho, copiar. ¿Por qué yo hice esto? Porque en este caso, en este escenario, vamos a usar una metodología diferente. La columna que vamos a ordenar es la de proveedor, por lo tanto, entonces en este caso, ordeno esta parte de acá. Si se fijan, he seleccionado el encabezado de la tabla para que así, miren acá. Y en esta ocasión, como ya tenemos que agregar un criterio a evaluar distinto, no podemos utilizar ninguna de estas dos porque no nos permiten agregar criterios. En esta opción utilizaríamos la tercera, que esta opción de acá, orden personalizado, nos permite agregar ese criterio que necesitamos. Igual me pide que amplíe la selección. Y si se fijan, acá yo tenía el encabezado seleccionado y cuando abrió el asistente, él lo deseleccionó. Y eso tiene una razón de ser. Lo que pasa en este escenario es que en esta opción que yo tengo acá dice, mis datos tienen encabezado. Y por defecto, ya Excel toma esa primera línea de encabezado y acá donde yo le voy a decir en base a qué columna yo voy a hacer el ordenado, él me va aquí a mostrar los nombres de esos encabezados. Bien. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, una tabla de datos que no tenga encabezado, que ese encabezado no estuviese, y que esa línea, esa fila, sea de datos que yo también quiero ordenar, entonces yo simplemente quitaría esta opción de acá, la descotejaría, y ya, entonces, a la hora de seleccionar el orden o por qué columna yo voy a hacer el ordenado, acá me aparecería
los nombres de la columna A, B, C, D, E, F, G. Bien, entonces para que lo tengan pendiente. En este caso vamos a utilizar solamente el encabezado. La columna que vamos a utilizar es proveedor, la que está acá. Y en el orden que se va a utilizar en este caso es el valor que tiene la celda. Y en vez de que sea de la A a la Z o de la Z a la A, vamos a utilizar acá la opción lista personalizada. Cuando yo selecciono esta opción, ella me va a permitir acá yo agregar esa lista que yo copié al inicio para que él tome esto como parámetro. Le doy a agregar, mírenlo acá. Él lo toma como parámetro para yo ordenarlo en base a esa lista que yo inserté. Presiono aceptar acá y ya aquí si se fijan, Lika Trading, Karki y así sucesivamente van a ir apareciendo acá. Bien, entonces, eh, en muchas ocasiones nos pasa esto, que tenemos datos, lo tenemos ordenado de una forma y necesitamos ordenarlo de otra forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá o mostrar algunos datos específicos de una base de datos muy extensa. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. En el ordenado 4 ya vamos dando un poquito más de inteligencia a esto. En este escenario tenemos valores numéricos acá que tienen colores específicos. La instrucción nos indica que debemos ordenar la base de datos según el color del texto en la columna de precio por unidad. El orden de los colores debe ser rojo, hay una secuencia, ¿verdad? Rojo, azul y verde. Igual seleccionamos todo. Y ya en base al color, yo voy a poder identificar uno u otro. Orden personalizado. Amplío la selección. El nombre de la columna va a ser precio por unidad. En el orden, según qué se va a ordenar, no va a ser los valores de la celda, sino el color de la fuente, el color del texto. Y inmediatamente yo le selecciono aquí el color de la fuente, él hace un escaneo en la selección que yo he hecho y me indica cuáles son los colores que yo tengo disponible acá. Bien, entonces aquí yo podría seleccionar el rojo primero. Y lo bueno que me da esta opción de orden personalizado es que me permite manejar múltiples niveles de profundidad. Entonces, aquí yo podría decir, mira, primero ordéname los que están de color rojo, que cumplan con este requerimiento. Pero aquí yo puedo, por ejemplo, eh, copiar ese nivel justo con todos los datos y simplemente aquí cambio el color a la siguiente secuencia, que sería azul. Y luego copio ese nivel y la siguiente secuencia sería verde. Bien, entonces aquí me permite agregar más niveles, si lo quiero configurar desde cero, porque quizás no es tan similar el siguiente nivel de profundidad que yo voy a utilizar. En este caso sí lo es y por eso utilicé la copia. O incluso eliminar algún nivel que yo no vaya a utilizar. Presionamos aceptar. Y ya acá, si se fijan, tenemos rojo primero, azul, 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 azul. Verde, 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 verde. Por último, en el ordenado 5, por último en el ordenado, luego vamos entonces a filtrado. En el ordenado sería lo mismo que hemos hecho anteriormente. En este caso vamos a trabajar con el relleno, porque si se fijan, el texto es del mismo color, en este caso negro, y lo que está variando es el relleno de la celda. Entonces, si ya hay algunos datos etiquetados con un color en específico y yo quiero ordenarlo en base a ese etiquetado, yo utilizo ese tipo de función. Orden personalizado, amplio selección, la columna sería total, el valor evaluar el color de la celda, y aquí él me hizo el scan automáticamente. Entonces aquí yo quiero, por ejemplo, vamos a decir rojo, amarillo,
No recuerdo si ese fue el orden que decía la instrucción. Verde. ¿Sí? Ah, bueno, sí, así es, sí. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. ¿Qué les parece? No es complejo, ¿verdad que no? Está bien fácil. Claro, es con práctica. Cuando ustedes vayan haciendo la práctica, se van a dar cuenta de eh, que no lo es tan complejo. La idea es que vayan conociendo las herramientas y que sé que van a aparecer algunos campos en los que puedan aplicar el conocimiento. Ya cuando ustedes vayan haciendo la práctica, ustedes mismos van a ir pensando, wow, pero yo puedo aplicar esto en tal situación, en una situación X, en una situación Y que se me presenta en mi día a día en mi trabajo. Entonces, solo con la práctica se van a dar cuenta de en qué campo de su área, de su trabajo van a poder aplicar esos conocimientos. Bien, entonces, si avanzamos entonces por acá con el filtrado, la instrucción me dice que muestre solamente las ventas de queso Cabrales y de tofu hechas por el vendedor Davolio en este caso. Entonces, ya aquí me está dando unos nombres de productos, que son estos que están acá, y me está dando el nombre de un vendedor. En este caso, vamos a hacer la selección de todas las columnas hasta cubrir las columnas que nos están requiriendo. Por ejemplo, en este caso, me está requiriendo solamente el nombre del producto y el vendedor. Pero para yo seleccionar el vendedor tengo que pasar por categoría. No importa, como quiera la selección. Lo importante es cumplir con el requerimiento. Bien, entonces en este caso hice mi selección. Acá vamos a utilizar una función distinta que no hemos utilizado hasta ahora, que está en el menú datos. Acá. Acá en ordenar y filtrar, que si se fijan, aquí hay más detalles sobre la parte de ordenado. Tenemos la opción de filtrado acá. Con simplemente decirle aquí filtro, les aparecen acá estas pestañitas. Por defecto, las pestañas o los filtros vienen por defecto que seleccionen todo el contenido, o sea, que se muestre todo el contenido. Entonces, acá yo voy a quitar que lo seleccione todo y voy a seleccionar solamente los que cumplan con el requerimiento que me hicieron. Bien. Entonces, por ejemplo, queso de Cabrales. Acá está. Y tofu. Mírenlo acá. Le doy a aceptar. Si se fijan aquí, la lista ya se hizo mucho más pequeña. Y no le he indicado cuál es el proveedor. Creo que me equivoqué acá, porque debí seleccionar vendedor. Bien, entonces vamos a seleccionar estos. A ver si no me lo va a permitir, me va a dar un error. Vamos a ver. Vamos a hacerlo nuevamente. Queso Cabrales, tofu, perfecto. Y acá le indico que es Davolio. Así se mostrarían los datos. Bien. Si se fijan acá, por ejemplo, en las filas, ustedes se dan cuenta que hay un salto de la 11 a la 140, de la 140 a la 350, de la 350 a la 449. En este rango de filas hay datos, no se han eliminado, siempre van a estar ahí. Si yo quiero, por ejemplo, llevarme esto a una hoja nueva, puedo seleccionarlo todo y copiarlo, y en esa nueva hoja yo voy a tener solamente estos datos que yo estoy copiando. Pero en este caso, así quedaría. En el filtrado 2
tenemos que debemos mostrar solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Ya tenemos la ciudad. Está. Filtro. Estamos seleccionando todo y solamente presionamos Manchester. Aquí vemos que se cumple con el requerimiento. Son muchos. El ordenado 3 nos habla sobre mostrar los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Bien. Entonces, ahí sabemos que vamos a manejar categoría y los nombres producto con precios mayores. O sea, que estamos hablando de precio por unidad. Esto que está acá. Vamos a ver si hay alguno que cumple. Sí, aquí veo que hay alguno que cumple. Pero hay que ver si son de productos lácteos. Esto es bebida y esto es bebida. Esto es bebida. Esto es bebida. O sea que vamos a hacerlo mejor con el total para así asegurar de que nos va a aparecer algún valor funcional. Vamos a hacerlo con el enunciado y luego lo hacemos con el total para que vean que sí va a dar el resultado, un resultado correcto. Se supone que en este escenario, si en los productos lácteos no hay un producto que tenga un precio mayor de 1.500, simplemente no va a aparecer ninguno porque deben aplicarse eh, ambos criterios a la vez. Entonces, si por ejemplo precios mayores y productos lácteos, o sea, estamos hablando de categoría y precio. Lo voy a seleccionar todos para luego entonces no tener que hacer el filtrado otra vez a la hora de seleccionar el total. Ahí estamos. Aplico mi filtro. Aquí tengo mis pestañas. Entonces vamos a trabajar primero con la categoría. Productos lácteos. Acepto. Aquí lo tengo. Y cuando voy a trabajar con los precios mayores de, vamos a ver algo distinto acá. Por ejemplo, cuando yo le hago un clic acá, en productos lácteos, en la categoría, hemos utilizado solamente esta parte que está acá, que en este caso son en base a nombres de categorías ya preestablecidas. Pero si yo vengo aquí a filtro de texto, yo puedo especificar varias categorías que inicien con una letra o con varias letras, que terminen con varias letras, que contengan una letra o varias letras, y así sucesivamente. Yo puedo hacer un filtrado un poco más avanzado. A la hora de que yo estoy trabajando con una columna que tenga números, cuando vengo acá, si se fijan aquí son muchos valores. Entonces, si yo lo voy a hacer manual, porque hay muchos valores por encima de 1.500, imagínense, voy a tener que estar haciendo clic. Bien, entonces no es algo funcional. Imagínense que usted tenga 10.000 filas, entonces va a tener que dar 10.000 clics. Entonces, en este caso yo utilizo filtro de número porque ya el filtro automáticamente detectó que en esa columna lo que hay son valores numéricos. Bien, entonces aquí yo puedo utilizar alguna de estas opciones que cumpla con el criterio que yo quiero. En este caso, mayor que cumple con eso. Entonces, él me abre este asistente y me dice, ok, mayor que, ¿qué es lo que tú necesitas que sea mayor que? Entonces yo le digo, o sea, mayor que, ¿qué valor? Entonces yo le digo, ok, mira, valor mayor que 1.500. Lo que cumpla con productos lácteos y que sea mayor que 1.500 es lo que se va a mostrar. En este caso no se mostró nada porque, aunque sí cumplía con el primer criterio, en el segundo no había ninguno que cumplía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir aquí que me lo muestre todo para que me siga mostrando todo esto, solamente los de productos lácteos. Y vamos a hacer el ejercicio con total, que sí debe haber un valor por encima de 1.500. Acepto. Y si se fijan acá, todos los valores que hay acá son por encima de 1.500.
Más o menos así funcionaría. En el ordenado 4, se nos pide que trabajemos con, muestre solamente los registros con total entre 3,000 y 15,000. O sea, acá en la columna total, entre 3,000 y 15,000. Si se fijan en el filtrado 3 que acabamos de hacer, es cierto que todos los valores que se muestran acá son por encima de 1,500. Pero si hay alguno por acá escondidito, visualmente se me hace difícil a mí yo poder ubicarlo y determinar que cumple o no con ese requerimiento. Por eso yo me gusta mucho utilizar la combinación de ordenado y filtrado, para así al final yo poder tener una información más ordenada, más estéticamente eh, visible, ¿bien? Entonces, ¿qué yo le sugiero en este caso? Que vamos a trabajar ahora. Vamos primero a ordenar los datos y luego que ordenemos los datos, entonces aplicamos el filtro y se van a dar cuenta de la diferencia de lo que estoy hablando. Entonces, vengo acá, lo voy a ordenar por el mismo orden ascendente, en este caso, del total, que es el que vamos a trabajar. Le decimos acá que es de la A a la Z. Ampliamos selección. Y aquí tenemos, no hemos hecho ningún filtrado. Lo único que hemos hecho es ordenar los datos. Siguen estando ahí los mismos datos, no se ha filtrado nada. Entonces, ahora vamos a aplicar el filtrado. Muy importante. En el ordenado, yo hice el ordenado solamente con los datos. Si aplico el filtrado acá, él me va a obviar esa primera fila. Bien, porque entiende que no es parte de lo que él va a filtrar. Entonces, quito ese filtrado. En el caso del filtrado va desde el encabezado, la selección. Aquí está. Vamos arriba ahora. Y acá vamos a utilizar, en vez de alguno de estos, miren aquí en lo que les digo en el escenario, por encima de 3,000 están todos estos. Imagínense que yo diga, quítamelo todo y vengo aquí, entonces clic, 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 clic. No es funcional. Entonces, vengo acá, filtro de número, y como ya me está hablando aquí de un valor entre un valor y otro, entonces aquí yo utilizo la función entre, me dice, ¿entre qué? El primer valor es mayor o igual a 3,000. Estos valores también acá yo lo puedo cambiar por si necesito uno diferente. Bien. Y muy importante aquí, este enlace. Dependiendo de lo que yo diga acá, lo que yo seleccione. Si selecciono y quiere decir que ambos criterios deben cumplirse para que se muestre algún contenido. Si selecciono O, quiere decir que tanto puede ser uno como puede ser el otro. Bien. Entonces en este caso sería I 15,000. Acepto. Si se fijan, ya aquí tenemos 3,040. Va aumentando hasta llegar al más cercano a 15,000. Visualmente yo puedo ver cómo va incrementando el valor numérico porque yo hice el ordenado primero. Bien, así funciona. Por último, nos pide que debemos seleccionar las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Bien, para lo cual también tenemos que aplicar un filtrado en esta ocasión en la fecha, la columna fecha. Seleccionamos. Y la idea es acá que ustedes vayan viendo que dependiendo del tipo de dato que yo seleccione, al momento de hacer el filtrado, las opciones de filtro acá cambian. Bien, si se fijan ahora, yo tengo un filtrado en base a fecha. Entonces aquí me da opciones con relación a tiempo. Hoy, mañana, pasado, en la semana pasada, y así sucesivamente. Bien. Entonces aquí yo podría seleccionar entre, en este caso, porque estamos hablando de dos fechas, entre enero y marzo. Entonces aquí me dice posterior o igual a tal fecha, por ejemplo, el 1 de enero.
del 2018. Y muy importante, a la fecha hasta, ¿cuál fecha? Por lo regular utilizamos fin de mes, porque si estamos hablando de marzo, estamos diciendo hasta final de marzo. Deben tomar en cuenta que si el mes termina en 30 días o en 31. Bien, si el mes termina en 30 días y usted coloca aquí 31 de noviembre, entonces es muy probable que el filtrado le dé un error, no le muestre datos correctos. Bien, entonces debemos estar conscientes de esa parte. Entonces en este caso sería marzo, no recuerdo marzo si es, en este caso es de 31. Pongo acá 31/03/2018. Acepto. Si se fijan, aquí vamos, va incrementando. Acá no hice un ordenado primeramente, por eso me aparece de esta forma, pero independientemente de no va a pasar al mes 4, ninguna de las posiciones va a pasar al mes 4 del 2018, porque el filtrado no lo permite. ¿Lo ven? Así funciona la parte de ordenado y filtrado que tienen que trabajar en esta unidad 4. ¿Dudas al respecto? Hasta ahora todo está claro, maestro. Está claro, ¿verdad? Excelente, gracias. Entonces, vamos a ver la unidad 5 brevemente. La unidad 5, adicional a que trae su guía y todo, los foros y demás. Tenemos aquí el material, como le había comentado, de visual. Acá en el 5 nos dice explique con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad. En esta unidad vamos a trabajar los temas de gráfico, impresión y un poco de macros. Una introducción a macros. Macros se trabaja más ya a profundidad en Excel avanzado. En este caso, Infotel maneja 3 módulos: básico, intermedio y avanzado, que son los que se están impartiendo hasta en el momento. Entonces, acá tenemos la actividad de la unidad 5 y tenemos luego aquí donde la van a colocar y por último un foro de cierre del curso. Vamos a abrir la unidad. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos 3 hojas, con las cuales vamos a trabajar lo que se nos pide acá en el cuadro negro. En la primera hoja vamos a trabajar la parte de gráfico. ¿Qué me ayuda a leer acá? ¿Quién se anima? Indira, adelante. Los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente digeribles de manera virtual. Con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Sigo. Sí. Sí, continúa. Insertar gráfico de columna, de líneas y áreas. Analizar la diferencia entre esto. Y insertar gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Excelente, muchas gracias. Ok, miren. Si se fijan acá, estamos simulando una nómina, 2 meses de una nómina de un colegio. Y la idea acá no es ponerlos a llenar todos estos datos, aunque creo que ya tuvimos una unidad en la cual ustedes practicaron las fórmulas. Y los gráficos los vamos a hacer en base a este reporte. Es un reporte
entre comillas, del cierre de año donde tenemos todos los meses, ¿verdad? En este caso solamente estamos trabajando 2. Y se nos pide que trabajemos esos gráficos. A la hora de nosotros trabajar con gráficos, lo primero que tenemos que hacer es la selección de los datos, la correcta selección de los datos. Si se fijan en este caso, yo tengo aquí la palabra reporte de nómina, que es el título del cuadro. No lo tengo que insertar, no lo tengo que seleccionar. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero que me muestren los nombres, el apellido de los empleados y los sueldos netos de cada uno de ellos de cada mes. Bien. Ya a la hora de yo insertar el gráfico como tal, puedo venir acá al menú insertar y acá en el área de gráfico tengo todos los gráficos disponibles que podemos utilizar. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el gráfico de columna, que es el primero que me pide, yo lo puedo obtener acá. Le doy a esta pestaña y aquí tengo los diferentes gráficos de columna dependiendo de la necesidad que tenga. Si lo quiero en 2 dimensiones, 3 dimensiones, si lo quiero de manera horizontal o vertical, va a depender de la necesidad que yo tenga. Bien, entonces con simplemente usted haber hecho la selección correcta y seleccionar acá el tipo de gráfico que usted quiere, el sistema automáticamente se lo inserta. Entonces, aquí él me coloca una escala de los salarios y aquí me coloca los nombres y los apellidos para que yo pueda ver aquí la diferencia entre cada uno de los meses. Bien, si se fijan aquí, el sueldo neto de febrero está representado por la columna azul y el sueldo neto de marzo está representado por la columna rojo vino, no sé, en este caso, color ladrillo, algo así. Entonces, eh, cada vez que yo selecciono, por ejemplo, un objeto, en este caso yo doy un clic fuera, si se fijan aquí, hasta ayuda, no hay más menú. Si selecciono este objeto, él automáticamente me aparecen aquí arriba algunos menús flotantes. Se le llaman menús flotantes porque son menús que solamente se muestran mientras yo estoy seleccionando un objeto específico. Bien, si yo inserto una imagen, él me aparece menú flotante con opciones específicamente de la imagen. Si agrego, por ejemplo, un word art, que es una letra de diseño específica, me va a aparecer opciones para ese tipo de objeto. Bien. Entonces, en el menú insertar, todo esto, tanto tabla, dinámica, ilustraciones, imágenes, estas ilustraciones que están acá que yo quiero insertar, todo eso son objetos que se pueden insertar y dependiendo de la necesidad, entonces cada vez que yo selecciono un objeto de eso, me aparece un menú flotante con las propiedades que yo puedo asignarle a cada uno de esos objetos. Bien. Entonces, en el caso de el gráfico, si vengo acá al diseño gráfico, van a ver que tengo aquí diferentes formas de cómo yo mostrar esos gráficos. Bien, entonces usted elige la que más se acomoda a su necesidad. Si quiero aquí agregarle, por ejemplo, un título, puedo cambiar esto y borrar ese texto. Ops, disculpen. Aquí le doy atrás para recuperar eso. Doble clic y aquí puedo modificar el título. Ahí está, reporte de nómina. Y aquí se muestra. Si voy nuevamente a diseño de gráfico, puedo cambiar acá los colores de la paleta de colores. Si yo quiero que estos colores no sean así, puedo cambiar lo que sean así, por ejemplo. Ya viene como con ciertas combinaciones que yo puedo elegirlas. Y con simplemente yo elegirlas, ya ella va haciendo el cambio con colores que son visualmente relacionados. O sea, y acá en el diseño puedo ver la estructura de cómo yo quiero que se muestren los datos. Por ejemplo, si quiero que se muestren con los nombres aquí debajo, si lo quiero que se muestren la fecha de un lado, así, o que si quiero que se muestren los valores también encima de las barras. Todos estos valores yo lo puedo ir probando y el que más se asemeje a lo que yo quiero, ese es el que voy a utilizar. Bien, entonces, ya movemos el gráfico de columna, vamos a insertar el de línea, seleccionamos nuevamente, menú insertar, acá, aquí tenemos línea, miren acá cómo se ve la línea, diferente.
Y seleccionamos nuevamente para mostrar entonces el de área. Insertar. Menú de área. Mírenlo aquí debajo. Quiero algo un poquito más 3D. Se vería de esta manera. Bien. Por último, de los gráficos a insertar, tenemos el de pastel. El de pastel me dice que tengo que insertarlo para los 2 meses, para cada uno de los meses. Y el gráfico de pastel tiene una peculiaridad y es que el gráfico de pastel no me permite yo tener varios tiempos en un mismo gráfico de pastel como comparativo por la estructura del gráfico de pastel. No puedo hacer ese comparativo como acá que tengo 2 meses y se puede ver inmediatamente. Bien. Entonces, en este caso, si yo selecciono, por ejemplo, el primer mes, vengo a insertar y aquí tengo el gráfico de pastel, él se vería de esta forma. Bien, en este comparativo, en el gráfico de pastel, yo podría hacer un comparativo, por ejemplo, acá, si quiero que se me muestre el valor porcentual. Bien, de esta forma yo puedo decir, ok, mira, yo puedo saber en el mes de febrero cuánto se ganó Lourdes con relación a José Colón, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero no puedo comparar un mes con otro. Bien, entonces, ¿cómo lo puedo hacer entonces? Porque en este caso me está pidiendo que también haga el comparativo con el mes de el mes siguiente, el mes de marzo. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionamos primeramente nombre y apellido y luego con la tecla control presionada, la tecla control, entonces seleccionamos el mes de marzo. Ese es el truco acá, la tecla control. Ya cuando yo inserto el gráfico de pastel, ya él me va a traer la información de marzo. Bien. Algo así. Entonces, muy importante, la tecla de control es la que me ayuda a hacer esa selección adicional para yo lograr ese objetivo en este caso. ¿Estamos claros? Así se vería. Luego vamos a ver acá el tema del área de impresión. El área de impresión no es más, al momento de imprimir el documento, yo tengo un área la cual se va a utilizar, por lo regular es el ancho de la hoja y el alto de la hoja. Al momento de yo dar acá archivo, imprimir, recuerden que Excel le muestra acá una vista previa que le muestra cómo va a salir impreso el documento. Bien, vamos a ver qué pasó acá. En esa vista previa usted va a ver cómo va a salir impreso el documento. Si hay algo que a usted no le gusta, cómo va a salir impreso, entonces usted vuelve y lo modifica acá en inicio y lo modifica. Bien. A ver. No me está mostrando acá. Maestro, no se escucha bien la parte del área de impresión. Se están entrecortando y frizando. Ahora sí está. Ok, déjeme un momentito. Les decía que el área de impresión, en este caso, lo que me permite es yo poder especificar un área que yo seleccione para ser impresa de un documento. Por ejemplo, yo voy a tratar de ver acá, no me lo está mostrando acá, lo voy a abrir nuevamente el documento. A ver si hay algo ahí que no esté correcto. Vamos a abrir acá. Archivo, impresión. Aquí está el documento. Perfecto, miren el documento acá. Yo parece que ya tiene un área de impresión especificada. Lo voy a verificar a ver qué pasó. La voy a quitar para mostrarle. Mire, si yo vengo acá, archivo impresión, él le muestra acá todo el contenido.
No sé por qué no me lo está mostrando. Eliminarlo. Ahora sí. Acá le muestra todo el contenido, ¿lo ven? Pero cuando volvemos atrás, nos damos cuenta de que, por ejemplo, esta línea quedó fuera de la primera hoja. Cuando volvemos atrás, nos vamos a dar cuenta de que él inserta una línea, miren la línea acá, entrecortada, indicando cuál es el ancho de la página. Bien, esa línea, mírenla aquí donde llega y sigue por acá, entrecortada. Eso quiere decir que esa hoja cortó acá, esta información se queda fuera de esa primera hoja y esta de acá. Eso es algo normal porque la hoja tiene un ancho y un alto. Entonces yo tengo que cuadrar la información para que quepa en esa hoja. O utilizar una hoja más grande, si en dado caso tengo una hoja más grande de tipo oficio o ejecutivo, dependiendo de la necesidad. Pero en este caso vamos a asumir que yo quiero imprimir una parte de esos datos y que no quiero modificar el documento. Bien, por ejemplo, yo quiero solamente que sea impreso este dato de acá. Por ejemplo, este dato de acá, este dato de acá. Esa tabla solamente. Olvida de esto y todo esto de acá. Entonces yo vengo acá, disposición de página, área de impresión y establezco esa nueva área de impresión. Le doy a establecer. Ya se queda como medio, una línea acá medio opaca. Y voy otra vez a la vista previa, archivo, imprimir. Y se van a dar cuenta que aquí solamente me está mostrando esa selección que yo hice. No tengo más páginas aquí debajo. Bien. Entonces, ya ahí con eso cumplimos con el cometido. En este caso, se nos está pidiendo que hagamos, se muestre el nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. En este caso, tendríamos que seleccionar estas tres y el sueldo neto que está acá. Bien, entonces recuerden, con la tecla control, primero vamos a eliminar esa área de impresión que creamos para así que esté limpio. Seleccionamos todo, borrar área de impresión. Ya ahí se vuelve a mostrar todos los datos. Mírenlo acá. Y ahora hacemos el requerimiento, solamente seleccionamos estas y la de sueldo neto. Y a ese entonces aplicamos, establecemos el área de impresión. Cuando vamos a la vista previa, vamos a tener dos páginas. Una con la primera hoja con las tres columnas y la segunda con la columna de los sueldos netos. A ver. Aquí está, la primera y la segunda. Eso es lo que hay que hacer en esta hoja. Por último, tenemos la parte de macro grabado. La parte de macro grabado, un macro nos indica acá, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual realiza lo siguiente: habilitar la pestaña programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, en este caso, tenemos esta tabla. Vamos a suponer que nosotros hagamos la nómina de este colegio todos los meses no queremos realizar algunas tareas de manera manual todos los meses. Entonces, la pestaña que se llama programador es esta que está acá. Es la que trabaja todo lo que tiene que ver con macros. En este caso, esa pestaña no viene por defecto habilitada, hay que habilitarla. En el material audiovisual de la unidad hay un video que muestra cómo hacer esto paso a paso. De todas formas, vamos a hacerlo por acá. En esta pestaña, vamos a las opciones de más comandos.
Y aquí en este cuadro de opciones de Excel vamos a ir a la opción personalizar cinta de opciones. Y está en el lado derecho programador, que por defecto viene sin ese cotejo, viene de esta forma. Y por ende no se visualiza en esta barra hasta que hacemos el clic acá para que se muestre. Luego le dan a aceptar y se la va a mostrar acá. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer acá, básico, no vamos a profundizar mucho sobre esto, vamos a ser bien directos. Acá tenemos, en los macros manejan lo que son botones que yo puedo utilizar, dependiendo de la necesidad. En este caso voy a utilizar solamente un botón simple para que me permita yo presionarlo. Mirenlo acá el botón, lo voy a colocar acá. Este botón, cuando yo lo suelto acá, la selección, él me dice, mira, tú quieres un nuevo macro que lo vas a programar o lo vas a grabar. Yo quiero grabarlo porque en este curso todavía no vamos a ver la parte de desarrollo o programación de macros, sino grabado. Acá él me indica qué nombre tú le quieres poner a ese macro. Yo le voy a poner acá nómina 2021. Muy importante, en el caso del nombre del macro, el macro no soporta espacios. Si le pones un espacio, te da un error. Bien, entonces, si lo vas a separar, tiene que hacerlo con un underscore o un separador de ese tipo. En este caso yo no lo voy a separar, lo voy a dejar así. Y en la combinación de teclas, tú tienes por lo regular control y puedes agregar una tecla más. Por ejemplo, T. Entonces ya él te dice, bueno, mira, control más T está ocupado, te le voy a agregar la tecla shift, que es mayúscula. Entonces ya sabes que para invocar el macro, si no lo vas a hacer a través del botón, lo haces a través de esta combinación de tecla control shift T y él te va a ejecutar el macro. Luego vas a indicar en dónde quieres grabar el macro. Tú puedes grabar el macro solamente en este libro. Bien, puedes grabarlo en un libro nuevo o en todos los libros. O sea que cada vez que tú abres un libro, él va a mostrar ese macro como una opción a utilizar. En este caso yo le voy a decir a este libro. Y la descripción de este macro es importante colocarla porque si mañana no estamos nosotros y una persona necesita modificar el macro, puede hacerlo porque sabe cuál es la función de ese macro. Por ejemplo, cálculo de nómina. Si manejamos muchos macros y tienen nombres similares, en la descripción te puedes dar cuenta de la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces acá le damos a aceptar. Me aparece el botón y si se fijan aquí debajo, me aparece este cuadrito que dice se está grabando un macro en este momento. Si yo le doy un clic ahí, él detiene la grabación. Igual aquí arriba me dice detener la grabación. Entonces, en este momento, todo lo que yo haga acá se va a guardar como parte del macro. Entonces, aquí yo empiezo a hacer esa primera nómina con los datos, con el cálculo que yo quiero y el macro la va a guardar para luego ejecutarla el próximo mes con simplemente presionar este botón. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es igual al sueldo bruto por el valor porcentual que tenemos aquí, por el 2%. Presionamos Enter. Arrastro los valores acá en la flecha negra en la parte inferior derecha para que él automáticamente me calcule en base al 2% de cada uno de esos valores. Bien, igual con el 2.5 de la ARS. Este valor por 2.5%. Arrastro mis valores. Ah, perdón, aquí cometí un error. Es 2.5. Arrastro mis valores. Hasta acá. Acá lo haré con el 3%. Igual. Esto por 3%. Enter. Arrastro. En la suma de descuentos, vamos a decir que es igual a este valor más este valor más este valor. Y tengo los descuentos.
¿Está? Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Igual, sueldo bruto menos el total de descuento es igual a esto. Y lo mismo para los demás. Al final, si yo quisiera tener los totales de sueldo bruto, totales de impuestos y todos estos totales, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. En el menú inicio tengo aquí una función que se llama autosuma. La función lo que hace es lo siguiente. Yo selecciono todos los valores que quiero sumar e incluyo en la selección una celda en blanco al final. La función lo que hace es que suma todos los valores y los coloca en la última celda en blanco que he seleccionado. Sería de esta forma. Al igual que como yo hago la selección hacia abajo, también la puedo hacer hacia la derecha y él me va a hacer la sumatoria de los valores de las siguientes posiciones. ¿Lo ven? Así de fácil. Se lo estoy mostrando, pero ya saben que así funciona. Bien, ya yo hice mi tabla, ya todo eso está funcional. Yo detengo mi macro, lo detengo, y ya ese macro se quedó guardado en ese botón. Bien, si yo quiero cambiarle el nombre al botón, puedo venir acá a programador, le digo modo diseño, y acá le cambio el nombre. Ahí está. Bien, entonces ya la semana que el próximo mes, borramos estos datos. Borramos estos datos. Utilizamos el próximo mes con simplemente presionar acá, ya él automáticamente me calcula los valores. Ah, profesor, pero eso que usted hizo ahí fue un copy-paste. No, vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces. Borramos los valores nuevamente. Miren el valor que hay acá, 4.625. El mes próximo se le ajustó el sueldo bruto a José Colón, el cual por error estaba ganando 5.000 pesos. Él se quejó y le pusieron los 50.000 que le correspondía. Y cuando se hace el cálculo nuevamente de la nómina, ya aquí le salen sus 46.000. O sea que él hace el cálculo, el macro hace el cálculo en base a los valores que ya se han preestablecido anteriormente. Si el valor cambia, él hace un recálculo en base a los valores porcentuales y a las sumatorias y restas que hemos utilizado en las fórmulas. Bien. Entonces, de esta manera funciona la parte del macro en su forma básica. Podemos ampliar mucho más, pero ya eso más adelante. Esto es todo lo que tienen que hacer, señores, en esta semana, hasta el próximo lunes. ¿Tienen alguna duda, aclaración que quieran que veamos antes de finalizar nuestro último encuentro de este curso de Excel básico? ¿Qué les ha parecido los encuentros, las actividades, el curso como tal? ¿Están ahí? Sí, estamos aquí. O sea, yo estoy acá. Me ha parecido muy, me ha refrescado mucho la memoria, en realidad, sobre cosas que ya sabía, pero que he ido perdiendo la práctica por no Sí. practicarlo. Porque aquí lo que estoy es mayormente refrescándome la memoria de cosas que ya vi en la universidad. Sí, es así. Hay muchas cosas del módulo básico que ayudan a refrescar. Por eso cuando hablan de módulo básico, mucha gente dice, pero hay muchas cosas que yo me las sé, pero realmente se ven muchos detalles que son interesantes. Sí, pero también he aprendido muchos trucos que no sabía se me hacen más fácil ahora para el trabajo. O que no Así me... para hacerlo más rápido. Sí. No, pues me alegra mucho, de verdad que sí. Esta es la punta del iceberg. Si más adelante le interesa ver la parte de intermedio y avanzado, lo podemos programar también.
Y nada, espero que todos se pongan al día con las prácticas. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. ¿Eh? Sí, a mí me interesaría más adelante el intermedio y el avanzado. Perfecto. Si hay varios del grupo que lo quieren Ujú. hacer, lo pueden canalizar con gestión humana y así se puede armar el grupo sin tener que esperar mucho tiempo. Porque si lo hacen por la vía externa, entonces tienen que esperar que lo coloquen en la plataforma, que ustedes puedan seleccionarlo y entonces un poco más complejo. Mientras que si lo hacen así como lo hicieron ahora, institucional, es más directo y así se puede programar más fácil. Pues muchas gracias. Bien, señores, a trabajar, ¿eh? No quiero que nadie se quede. Yo veo que hay mucha gente que no está participando en los encuentros, pero quiero que se me pongan la pila con las entregas. Bien, entonces de mañana pasado le estoy suministrando el estado del avance para que vean cómo van. Y ya saben que de aquí al lunes tenemos que hacer las entregas de las prácticas pendientes. Ah, bueno, Fanny me dice que le encantó, que fue en español. ¿Cómo así que fue en español? O sea, bien digerible. Bendiciones. Se entendió perfectamente, profe. No fue nada como, no fue muy técnico, fue muy Sí, práctico. sí, es mostrando ahí. Marisol, muchas gracias, Fanny, de verdad. Sí, buena, profe. Yo creo que esto es práctica, mucha práctica. Realmente uno lo ve casi a diario en los trabajos, pero hay cosas que no, que las aprendimos acá porque ya un poco más avanzadas. Sí. Nada, practicar y mano a la obra. Y sí, me interesa particularmente que, como dijo las otras compañeras, el intermedio. ¿Por qué Ah, toda seguidilla, profe? sí, sí, no, porque lo bueno de Excel es que usted va ejecutando, va haciendo las instrucciones y usted ve el resultado y usted dice, wow, Efectivamente, estoy aprendiendo. claro. Eso motiva. Claro, definitivamente. Mientras si Gracias. es una cosa muy difícil que usted, porque si se fija ya todo está prehecho, o sea, ya cuando ustedes vienen a tomar el curso, ya yo tengo todo preconfigurado para que el resultado les dé y todo le funcione y eso hace que no llegue la frustración de que, wow, no me funcionó a mí. Esa es la idea. Chicas, el lunes, si les parece prudente, vamos a solicitar todo lo que estamos, recursos humanos, la continuidad del curso. Ah, bueno, excelente. Muchas Buena gracias. idea. Buena idea. Así Gracias. que no se salgan del chat para que así podamos seguir conversando. Ah, perfecto. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miledis. Nada, señores, para mí todo un placer de verdad servirles a ustedes. Espero que les haya gustado todo y cualquier duda o aclaración, saben que estamos a la orden por el grupo de WhatsApp y a mi teléfono, ¿por qué no? Pasen buenas noches y les veo en la meta a todos. Buenas Hasta la noches. próxima. Gracias. Bye. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Bye, bye.